nuevas en su sierva, en este varón también. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, porque nos permites, poderoso Dios, acudir a ti en medio de necesidades, maravilloso Dios. Oh Padre amoroso, tú eres el único que puedes obrar, Señor, y cambiar esa situación, Señor Jesús. Pedimos que tú, Padre amado, en tus manos tomes, Señor, esa necesidad, poderoso Dios, y tú, Padre amoroso, la transformes, Señor, con tu bondad, tu misericordia, Señor, en una bendición, Señor Jesús, en el nombre poderoso, que sobre todo nombre, en el nombre precioso y poderoso de ese Dios que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Denle una ofrenda de aplausos al Señor. Les invito a que tomen su lugar por un momentito. Agarre su Biblia y le pido que abra su Biblia. Cuando la vaya encontrando la cita bíblica, entonces usted se va levantando. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Este día vamos a hablar de un tema que pues tal vez va a ser un poco pues controversial para algunos tal vez, pero les quiero decir que vamos a tener la oportunidad de mirar textualmente que Dios tiene un propósito. Textualmente vamos a mirar algunas cosas. Realmente es un privilegio hablar de la palabra de Dios y que sea Dios el que nos respalde, no tratando de inventar o nosotros de alguna manera pues tratando de imponer, sino invitándoles a que usted mire que Dios ha sido el mismo desde el principio de la creación y lo es hasta ahora y lo va a ser hasta siempre. Amén. Gloria a Cristo. ¿Cuántos tiene 1 Tesalonicenses capítulo 4? Y vamos a empezar del verso 13 para adelante hasta el final, final de este capítulo 4, 13. Son 6 versículos, parece. 6 versículos, capítulo 4, 13 hasta el 18. Amén. Primera, hermano, primera. Cuando lo tengan, digan amén. Y ya sé, con los que se van levantando ya lo tienen listo. Amén. Gracias a Dios. Miren, les quiero decir, la iglesia de Cristo, de alguna manera, pues debemos de hacerle llegar un mensaje que es real y verdadero. Amén. Este día algunas dudas van a tener, pues, la oportunidad de ustedes aclararlas con la palabra de Dios. Y yo también me hace un privilegio compartirles esta palabra. Dios definitivo quiere que usted y yo pues nos preocupemos. Este es el tiempo de nosotros arreglar la situación en nuestra vida y ser responsables con Dios y ser obedientes a Dios. Amén. ¿Lo tienen todos? Ya parece que todos lo tienen. Falta nada más poquito más. Vamos a esperar. Gloria a Cristo Jesús. Déjenlo, hermano, va a predicar. Gloria a Cristo Jesús. ¿Lo tienen? Ya, no, vamos a esperar poquito. Todavía estamos esperando a alguien más. Les quiero decir, es que este evento que vamos a hablar este día, todos los seres humanos lo vamos a pasar. Sin excepción de personas, Dios quiere que todos nos demos cuenta de ese gran propósito. Ahora sí ya todos lo tienen, ¿verdad? Dice así, la escritura dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros los que vivamos, dice, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos permita ver textualmente este propósito. Les quiero decir, el título no va a ser muy agradable para algunos que creen diferente,
Pero les quiero decir que el título de este mensaje es: la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Para muchos van a decir, sí va a pasar, pero vamos a ver qué dice la palabra. ¿Amén? Dios es el que tiene la respuesta a su duda, si tiene duda que va a pasar o no va a pasar. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar y oren por mí. Señor Jesús, en tus manos, Señor, pongo, Señor Jesús, mi ser. Tu Padre amoroso, unge mis labios, mi mente, mi corazón. Y tú, Padre amoroso, permítenos, Padre bendito, mirar, Señor, cuán grande propósito hay, Señor, para tu cuerpo que es la iglesia. Y permítenos, poderoso Dios, Padre amado, mirar, Señor, los antecedentes históricos, Padre amoroso, Padre bendito, que tú tienes en tu palabra, Señor Jesús. Y tú, Padre bendito, permítenos, Señor Jesús, refugiarnos en tu verdad y, Padre amado, ir alcanzando la meta, Señor Jesús. Permítenos ser responsables, fieles a ti, Señor Jesús, porque no hay otro purgatorio, Señor Jesús, ni se puede inventar tampoco, Señor Jesús. El arrebatamiento viene, no sabemos cuándo ni cómo, pero tú, Padre amoroso, ya sé que nos arrebates o nos levantes del polvo de la tierra, un día vamos a estar contigo para siempre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, unge mentes y corazones de tus siervos. Amén. Gracias. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Dice la escritura aquí en el verso 17, luego nosotros los que vivamos, si es que vivemos, dice, los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Tomen sus lugares si es posible, les invito, descansen. Hemos estado bastante tiempo parados, pero vale la pena. Amén. Le voy a decir, el arrebatamiento está a las puertas. Todos los acontecimientos que cita la palabra de Dios ya se están viendo cada vez más fuertes, y es tiempo de que usted y yo pongamos atención, que realmente Dios está a las puertas. No sabemos cuándo, pero aún si no acontece este suceso del arrebatamiento, muchos se están yendo y muchos nos vamos a ir. Amén. Así es que por lo tanto tenemos que estar listos y preparados. Nadie sabe ni el día ni la hora, pero ciertamente dice que tenemos que estar velando y orando. Amén. Como las 10 vírgenes, siendo prudentes, no imprudentes. 5 eran fatuas, desatentas, y 5 estaban listas para cuando viniera el esposo. Amén. Una vez más, la iglesia no pasará la gran tribulación. Les quiero decir, aunque podemos decir de una manera que usted lo puede visualizar, la historia de la iglesia, de alguna manera, desde el nacimiento de la iglesia ha sido tribulada, ha sido perseguida, ha sido de una manera alcanzada, y muchos mártires han muerto, pero eso no es la gran tribulación. ¿Ok? Eso no es la gran tribulación. Para que no vaya a pensar, oh, empezamos la gran tribulación desde que Dios estableció la iglesia. No es así. La palabra de Dios no nos enseña esto. Le quiero decir que muchos de los que han matado y han muerto en Cristo Jesús solamente cumplieron, le voy a decir, el proceso para que llegara el evangelio a otros. Igual usted también y yo vamos a tener tal vez que pasar algunas situaciones, pero déjale, voy a decir, la gran tribulación va a empezar cuando el Señor levante la iglesia, la arrebate. Esto es algo que está establecido por Dios. Ahorita le vamos a hacer notorio por qué es que me atrevo a decir que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, y esto es algo que nos permite mirar en antecedentes que tiene la palabra de Dios. Amén. Pero no estén tristes, denle un aplauso al Señor, Él lo merece. Aleluya. Aleluya. Así es que a usted y yo, para los que no saben qué es lo que quiere decir la gran tribulación, de alguna manera vamos a tener la oportunidad de vamos a aprender. La gran tribulación está escrito por Dios, no por mí, que es la ira de Dios derramada sobre el mundo pecador. Si es que tenemos que saber qué es la gran tribulación, es la ira de Dios derramada sobre el mundo pecador. En otras palabras, si ustedes miran ahorita, si esto fuera la gran tribulación, ¿por qué no están sufriendo los ricos y los que no creen en Dios? Miren esto. El día que empiece la gran tribulación, ricos, reyes, así dice la escritura, no lo digo yo, en el capítulo 6 del libro de Revelación, así lo dice. Ricos, reyes, pobres, y dice todos los injustos van a ser esclavos, dice, todos van a sufrir. O sea que no va a haber excepción de persona, todos van a sufrir el mismo punto.
No lo digo yo, lo dice la Escritura. Ojalá Dios nos permita llegar hasta ahí. Es extenso todo esto, pero vale la pena que nosotros sepamos todo esto. Amén. ¿Cuántos están conmigo? Le voy a decir que en la gran tribulación los que les toque vivir, está escrito que es un tiempo de verdadero sufrimiento, no es un tiempo como el que ahorita nosotros podemos mirar. Aún usted puede mirar que cuando empezó la iglesia, la persecución empezó ciertamente, pero no habla de la gran tribulación. El apóstol Esteban, ustedes pueden mirar que él fue, dice que él fue apedreado hasta morir. Y pudiéramos decir, bueno, pues esto no es tribulación. Sí fue tribulado, pero no es la gran tribulación. ¿Ok? Fue tribulado y todos los discípulos de Jesús murieron de una manera en medio de persecución a la iglesia. Ha sido perseguida la iglesia. Amén. Ha sido incluso afligida, pero esto no es la gran tribulación. De ahí le voy a decir, todo esto para nosotros es algo que nos va a traer enseñanza para poderla compartir después. Amén. ¿Cuántos van a tomar nota si es posible? Y si no, pues le voy a decir, después se lo van a tener que mirar en repetición para que tome nota. Amén. Como que algo se me atoró, pero en el nombre de Jesús que se desatore. Amén. Déjale, voy a decir que esta parte, como yo le estaba diciendo, la gran tribulación no va a haber excepción. Y vamos a empezar con este punto que es de una manera muy interesante, porque en el tiempo de la gran tribulación, aquí hay conceptos que de alguna manera los familiarizamos y nosotros de alguna manera hemos mirado que los acomodan. Aquí no se trata de acomodarlo nosotros, vamos a mirar qué es lo que la palabra de Dios dice. Y pues los que traen Biblia, ciertamente no vamos a invitarles que vayan abriéndola y todo. Escuchen, después tomen nota y después en sus hogares analícenlo. Si tienen incluso preguntas, pues yo creo que vamos a tener la oportunidad de entrar en un diálogo. Tenemos mucho que aprender. Amén. Mucho que aprender, porque sabe que definitivo se trata de nosotros agradar a Dios. Como pueblo de Dios se trata de agradar a Dios, de vivir en la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios. Y así es que les voy a decir que muchas cosas tal vez no vamos a alcanzar a mirar, pero vamos a hacer tal vez una segunda parte de este asunto porque está muy profundo. ¿Ok? Así es que los que traen Biblia, si quieren anotar, o los que traen, pongan a anotar, vayan al libro de Revelación, capítulo 6, y vamos a mirar. Todo esto empieza ahí, lo que es la gran tribulación. Aquí podemos mirar cómo se va a desarrollar la gran tribulación, pero les quiero decir que aún todo esto va a llevar un orden que Dios ya incluso ha puesto como ejemplo en otros tiempos, que ha habido ese derramamiento de la ira de Dios en medio de su pueblo, y su pueblo es librado antes de sufrir las consecuencias a lo que Dios definitivo derrama de su ira. Amén. Esta es una parte muy esencial que va a ser una parte principal para mirar nosotros cómo Dios opera y cómo Dios libra a los que justifica, a los que aunque el pueblo de Israel ha vivido en desobediencia, siempre lo ha amado incondicionalmente. Le quiero decir en este lado, pues ciertamente el pueblo de Israel, en su clamor Dios lo escuchó, y a través de todo esto pues le libró de todas esas cosas que tenía que de alguna manera incluso vivir, porque estaba en un lugar donde no correspondía, pero aún así Dios tuvo misericordia, y vemos la diferencia. De ahí es para nosotros una enseñanza. Pero dice aquí la palabra de Dios en el capítulo 6, verso 15 del libro de Revelación: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, dice, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las piedras: caed sobre nosotros y escondámonos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El verso 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Amén. Entonces aquí usted puede mirar que cuando llegue la gran tribulación, todos los seres humanos que se quedaron, todos van a sufrir. No podemos decir que ahorita es la gran tribulación, porque miren, el pueblo de Dios ha sufrido, pero vemos hombres ricos que son injustos y están deshogadamente, a gusto. Ellos no sufren las consecuencias que sufren muchos hijos de Dios. Y la ira de Dios sabe que no opera así. Dice que Él libra a los justos y todos los demás sufren.
Ok, eso es lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Entonces, estamos hablando de un punto que es para nosotros un ejemplo. Y ahorita, pero vamos a ir en el proceso, usted también va a poder mirar esto. Amén. La gran tribulación también es para meter en cintura al pueblo de Israel. Ese es el propósito, meter en cintura al pueblo de Israel, porque la Escritura dice que a los suyos vino y los suyos, ¿qué dice? No le recibieron. Pero ciertamente dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y estos no son engendrados ni de carne ni de sangre, sino de Él mismo los engendró con su palabra. Su palabra es espíritu. Si usted mira, dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. ¿Qué era el verbo? Era el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. Y solamente dijo, sea y fue hecho. La palabra era el Espíritu. Amén. Después se convirtió en verbo, porque ciertamente ya al escribirse se convirtió en verbo. Está establecida como verbo, palabra de Dios. Amén. Así es que usted y yo tenemos un gran privilegio de poder nosotros alcanzar en este tiempo la misericordia de Dios y entrar en esta dispensación de gracia por gracia. Amén. O sea que gracia sobre gracia es a favor de nosotros, no es cualquier cosa, es por gracia y misericordia. Amén. Y dice que a todos los que le han recibido les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces usted y yo, al ser hijos de Dios, dice la palabra de Dios, yo no lo digo, si usted mira el libro de Romanos capítulo 5 y verso 9, pero vamos a mirar desde el 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Dios, el Todopoderoso que se humanó, dice, Cristo murió por nosotros. El Todopoderoso que se humanó. Amén. Así es que todo esto usted y yo lo vamos a mirar. Entonces aquí hay un punto muy específico en el verso 9, que es lo que vamos a mirar ciertamente, para entrar darle un vistazo a los antecedentes que están en la palabra de Dios, y son antecedentes históricos, porque aunque no lo quieramos mirar, aparte de ser un testimonio, es historia del pueblo de Dios, historia del pueblo de Dios. Nosotros también estamos en este tiempo escribiendo una historia, porque va a haber cumplimiento de lo que Dios prometió a su pueblo. Y un día vamos a estar todos juntos alabando a Dios, nos va a vestir, dice, de ropas blancas, que esto después en el capítulo 7 del libro de Revelación, muchos dicen, ya empezando del verso 8 para adelante, dicen, ¿de quién están hablando ahí? De la gran multitud incontable. Les quiero decir que en el tiempo del capítulo 1, del versículo 1 al 8 del libro de Revelación, enseña ciertamente el proceso de los que va a alcanzar y levantar de Israel, que son 144,000. Está hablando de 12,000 de cada tribu. ¿Ok? Y después, le voy a decir que es algo que no concuerda en 20 siglos, que es lo que tenemos, pero ya pasamos de 20 siglos. La gran multitud, ahora en este tiempo muchos piensan que de este tiempo o de nosotros es donde van a salir los 144,000. No. Yo le voy a decir, es imposible que en 20 siglos nomás haya 144,000 salvos. No. Estamos hablando de 20 siglos y son esos que son incontables. Además, ya cuando están ahí con ropas blancas y palmas en sus manos, es porque ya pasaron por el juicio de Dios. Pero eso lo vamos a mirar más adelante. Amén. Vamos a mirar el verso 9 de aquí, del capítulo 5. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O sea, justificados en la sangre de Cristo, nosotros alcanzamos redención y salvación de la ira que viene y está prometida por Dios. Sí está profetizada la ira de Dios que va a descender sobre este mundo. Pero lo que Dios dice aquí, dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y el verso 10 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Entonces esto es solamente el principio para dar inicio a este asunto. La ira de Dios es algo terrorífico, algo que realmente el mundo muchas veces no se alcanza ni a dar cuenta de la magnitud del asunto de lo que se habla en la gran tribulación. La ira de Dios manifiesta al mundo. Yo le voy a decir que es lo que usted miró aquí en el capítulo 6 del libro de Revelación, verso 15 para adelante. Van a desear morir en ese tiempo. Y la cosa es que sabe que todos
los que se quedaron, los que no se entregaron a Cristo en este tiempo, ya no tienen otra oportunidad. Esa es la oportunidad para el mundo gentil, para todos los demás. Él después viene a su pueblo, solamente, exclusivamente a su pueblo. En este tiempo hay multitud de judíos también que se han convertido, ¿ok? Y muchos que se van a convertir todavía, amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre, amén. Así es que podemos mirar y darle un vistazo a los antecedentes que están en la palabra de Dios. Leímos ya aquí el libro de Revelación, como usted lo leyó, y el tema, la iglesia no va a pasar por la gran tribulación, de alguna manera va a ser pues el motivo de muchas críticas tal vez, pero les quiero decir que vamos a leer todas estas escrituras y vamos a mirar si en realidad Dios tiene ese propósito de pasar a su iglesia por la ira que Él va a derramar sobre el mundo, amén. Y les voy a decir que esto es para que usted despierte, pero también es para que nosotros entendamos que es el tiempo de nosotros arreglar nuestra vida y ser fiel a Dios, porque ya no va a haber una segunda oportunidad para nosotros. Muchos se inventaron o muchos creen que hay un purgatorio, y aquí aún en el término de la cristiandad, muchos también piensan que va a haber un purgatorio, o sea que después que sea el levantamiento todavía Dios va a dar acceso a que muchos, buscando ser fieles, se entreguen por amor a Dios e incluso sean hasta decapitados por Dios. No va a ser así. Este es el tiempo donde usted y yo podemos entregar nuestra vida completa, serle fiel a Dios. Dios es lo que espera de nosotros, fidelidad, amén. ¿Cuántos están conmigo? Y para usted y para mí tenemos estas declaraciones para ver el propósito de Dios. Y dice, como leímos aquí, que usted y yo tenemos que tener en mente que nosotros, ya siendo justificados por la sangre de Cristo, nosotros vamos a ser libres de la ira de Dios, no porque yo lo digo, sino porque Dios así lo estableció. Ciertamente si nos quedamos es porque nosotros no fuimos fieles, no es porque Dios no cumplió, nosotros no fuimos fieles. Dios cumplió y nos hace saber. Por eso dice la palabra de Dios que si oyeres hoy su voz, no hagas duro su corazón. Esto es lo que dice. También podemos mirar ahora en este tiempo, porque ahorita podemos decir, bueno, las cosas que vamos a ver, van a decir es que eran del pasado, pasaron en el pasado, y vamos a mirar algunas cosas que pasaron. Por ejemplo, Enoc dice, caminó con Dios y el Señor lo traspuso, se lo llevó. Entonces podemos mirar allí un tipo y figura de la iglesia de este tiempo. Después podemos mirar a Noé también, que él pasó por la tribulación, el diluvio, pero fue libre o fue salvo porque Dios se lo prometió. Entonces son dos cosas y dos eventos que tenemos que mirar también. Entonces estas cosas son para nosotros, que tengamos nosotros en mente que Dios definitivo cumplió y sigue favoreciendo a aquellos que son fieles a Él. Porque incluso si usted mira, antes de que se derramara el diluvio, sé que habló con Noé y fue el único que encontró Dios justo, ¿ok? Y fue con el que trabajó. Y a este es el término de Israel. Ciertamente Israel es justificado por amor. Usted en este tiempo es justificado por amor también, amén. Así dice. Así es que en el Nuevo Testamento, para usted y para mí, para que no van a pensar, bueno, van a hablar del Antiguo Testamento, vamos a mirar lo que dice el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 al 11, podemos mirar todo esto también, que nos ha justificado para que nosotros seamos libres de cuando se derrame esta ira. Ese es el punto de lo que dice allí. Abran su Biblia si gustan, si ustedes quieren mirarlo. Es algo que debemos de mirarlo. Capítulo 5, 1 Tesalonicenses, ahí donde leímos fue el 4, pero ahora vaya al 5. Y dice la escritura, no lo digo yo. Así es que cuando usted empiece a mirar esto, de alguna manera va a poder mirar que Dios ha tenido un propósito. Capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, y empieza del verso 9 para adelante. El pueblo de Dios no ha sido puesto por Dios para ira, sino para ser libres de la ira de Dios. Usted y yo no hemos sido justificados para después Dios pasarnos por su ira. Nos ha justificado para librarnos de su ira, para
librarnos del juicio que viene sobre la tierra. Eso es lo que dice la Escritura, no lo digo yo. ¿Lo tienen ya? Capítulo 5, verso 9 para enfrente. Vamos a leerlo. 9 hasta el 11. 3 versículos. ¿Lo tienen? Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Dios a nosotros no nos ha puesto como para que nosotros pasemos o recibamos la ira de Dios, sino ¿para qué? Sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a los otros y edificaos unos a los otros, así como lo hacéis. En otras palabras, la palabra de Dios es la que nos edifica, la que a nosotros nos mantiene en seguridad. Amén. Ahora, déjenle voy a decir, el libro de Revelación, ahí el capítulo 3, verso 11, dice la palabra de Dios, no vayan para allá, yo los llevo. Dice, aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así dice en el versículo 11, pero si lee el versículo 10 se va a dar cuenta que realmente Dios nos libra de esa ira, porque ese es el propósito de Dios, que nosotros seamos libres, salvos de todo eso que viene. No es algo que Dios hizo. Además, yo no sé cuántos entiendan que la iglesia es el cuerpo de Jesucristo. ¿Cuántos lo entienden así? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Nomás les quiero decir, está en capítulo 5, verso 23 del libro de Efesios, y dice que Jesucristo es la que primero empieza diciendo así, Jesucristo, dice primero el varón es la cabeza de la mujer, pero dice, pero Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Ahora lo que les quiero decir es que Cristo Dios no tiene, y yo creo que nosotros como seres humanos tenemos algo en semejanza. Yo creo que nosotros no derramamos la ira sobre nuestro propio cuerpo, ¿verdad? Si nosotros como humanos no lo hacemos así. ¿O a quién le gusta golpearse a sí mismo? A nadie nos gusta eso. Ahora, ¿ustedes creen que Dios va a querer golpear a su propio cuerpo con su propia ira? Usted y yo somos la iglesia. Dios no va a permitir que su cuerpo pase por ese término de sufrimientos, porque precisamente por eso es el cuerpo de Cristo, por eso es la iglesia, lo cual es el salvador de la iglesia, el salvador de nosotros como pueblo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Déselo, Dios lo merece. Dice el verso 10 del capítulo 3 del libro de Revelación, 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la ira, de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. O sea, yo también te libraré, es una promesa. ¿Cuántos le creen a Dios esa promesa? ¿Sabe por qué le sirvo yo a Dios? Porque yo sé, Él me prometió que me va a librar. Él me prometió que va a estar conmigo hasta el fin de mi jornada. Aún después de muerto, Él sigue siendo mi protector. Así es que definitivo, con Él estoy seguro. El Salmo 91 nos da una énfasis, dice que el que habita al abrigo del Altísimo, ¿qué dice? Morará. La palabra morará se refiere a términos futuros, pero empieza desde el principio que usted empieza a creer. Bajo la sombra del Omnipotente dirá Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Y qué dice? Él te librará. Él es el que nos libra. Él es el que siempre nos cubre, nos guarda. Amén. ¿Cuántos están todavía con el Señor? Aleluya. También, déselo, el Señor lo merece, Dios es bueno. Y como le estaba diciendo, también hay antecedentes históricos. Y los antecedentes históricos nos permiten mirar el ejemplo de lo que estamos hablando. No es algo inventado por nosotros. De alguna manera usted va a tener la oportunidad de mirar todo esto. Tenemos textualmente declaraciones escriturales, las cuales definitivo Dios las puso para que usted y yo miráramos que Dios es un Dios que definitivo, cuando confiamos en Él, podemos despreocuparnos. Solamente demanda una cosa: fidelidad. Solamente demanda otra cosa: que seamos leales a Él. Dios conoce todas las cosas. ¿Sabe que alguien aquí puede decir yo soy fiel a Dios? Pero ¿sabe que conoce dice nuestro sentar, nuestro levantar, nuestra cosa? Todo conoce de nosotros. Dice que discierne los pensamientos, discierne el pensamiento y los designios
del corazón. O sea, todo lo sabe nuestro Dios. No le podemos ocultar nada. Amén. ¿Eso lo entiende usted? Yo también lo tengo que entender. Amén. Y le voy a decir que los que caminamos con Dios tenemos esto en ejemplo. Y si usted va al libro de Génesis capítulo 5 verso 24, así para irnos rápido, si no, nomás léalo, después en su casa si quiere lo toma. Pero dice la escritura que los que caminaron con Dios en ese tiempo, para ejemplo de nosotros, y da ejemplo de un varón, se llamó Enoc. Dice la escritura así, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Aquí tenemos una representación. El caminar con Dios es una garantía de seguridad, lo cual Dios, ¿por qué levantó a Enoc? Lo levantó antes de que pasara el diluvio. Pero también tenemos otra representación ya allí, si usted sigue para adelante en el libro de Génesis, ya en el capítulo 6, usted va a tener el privilegio de mirar que Noé tuvo que pasar por el diluvio. Aquí están las dos representaciones. Ciertamente aquí representa a Enoc a la iglesia y de hoy, de este tiempo, y también representa al pueblo de Israel de este tiempo. Amén. Les quiero decir todo esto para que usted lo mire. Capítulo 19, verso 22 del libro de Génesis, pueden mirar todo esto también. Pero vamos ahí a continuar un poquito más. Déjele, voy a decir que aquí podemos mirar que antes de que el juicio comenzara en la tierra, dice que el caminar con Dios a Enoc le permitió y le dio el privilegio de ser arrebatado por Dios. Ciertamente tenemos otro arrebatamiento que fue Elías, ¿verdad? Pero realmente no fue por juicio. Elías no lo levantó por juicio. Pero aquí sí podemos mirar que fue antes del juicio. Había un juicio sobre la tierra. Amén. El Señor lo libró porque Dios se lo prometió a Enoc. Aquí podemos ver, como les digo, tipo y figura. Enoc representa a la iglesia y Noé representa a Israel. Tenemos otro evento también. Lot fue sacado de Sodoma y Gomorra antes que Dios derramara de su ira sobre esas dos ciudades, sobre las cuales había prometido que iba a derramar su ira, y les dio la oportunidad de que se arrepintieran, pero no se arrepintieron. Amén. Y ahí les voy a decir que dice la escritura que había un justo ahí, y habla de Lot. Eso es lo que dice. Este es otro de los eventos históricos para que usted si quiere lo anote. El Señor le dijo a Lot: sal de esta ciudad, y le prometió, dijo: hasta que no salgas y llegues hasta Zoat, hasta entonces voy a derramar mi ira. O sea que lo sacó antes de derramar su ira. Gracias, mija. Antes de derramar su ira, lo puso hasta que no estaba a salvo. Los ángeles le hablan. Si usted lee en el verso 19, en el capítulo 19, verso 22, dice: date prisa, escapa allá, porque nada podemos hacer. Los ángeles hablando con Lot: nada podemos hacer hasta que llegues a Zoat. Cuando llegaron a Zoat, ¿qué pasó? Dios derramó de su ira y consumió a Sodoma y Gomorra. Esto nos explica y nos permite mirar que también usted y yo, siendo la iglesia de Cristo, no va a permitir que pasemos por ese tipo de gran tribulación. Aunque usted pueda ser tribulado por el amor a Cristo, pero no es la gran tribulación. Va a sufrir por Cristo, pero no es la gran tribulación. Otra vez les vuelvo a reiterar, la gran tribulación, cuando se presente a esta tierra, todos van a sufrir. Ahorita usted y yo tal vez estemos en necesidad económica, pero si estamos en Cristo lo tenemos todo. Amén. Todo lo tenemos en Cristo. Así es que los ángeles le hablaron a Lot y le dijeron: hasta que no llegues a Zoat, vamos a poder destruir las ciudades. La importancia de todo esto es que observemos que Dios sacó primero a los justos de entre los injustos antes de derramar su ira sobre esas ciudades. El punto es este: no se crea, la gran tribulación es precisamente el cumplimiento de un derramamiento de la ira de Dios, porque definitivo hemos cansado a Dios, los seres humanos. Ciertamente usted, gracias a Dios, porque le ha dado la espalda al mundo, pero aún estamos en el mundo, aún nosotros todavía, dice la escritura que muchos
incluso van a ser conquistados por la desobediencia. Aún después de haber entregado su vida a Cristo, muchos vuelven atrás. Y mírese usted a sí mismo, no critique a nadie, pero mírese a sí mismo. Muchos han regresado al mundo a hacer todavía sus barbaridades y todavía participar de pecado. Incluso les quiero decir que muchos se sienten otra vez cómodos viviendo sin Dios y sin esperanza. Entonces estamos hablando de un problema que existe entre nosotros. Les quiero decir que todo esto, lo que estamos leyendo, es parte. Lo que le estoy hablando son acontecimientos históricos que están aquí para que usted los mire. El verso 23 dice: el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová dice: hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de la tierra. Pero ¿dónde estaba Lot? Estaba en Zoar, a salvo. ¿Sabe dónde vamos a estar nosotros cuando venga todo esto? Dice que vamos a tener un encuentro en las nubes con el Todopoderoso. Eso es lo que dice la Escritura. ¿Cuántos lo creen? Yo no sé si usted lo crea, pero eso es lo que está esperando la iglesia y lo que debemos estar esperando. Ese encuentro en las nubes va a ser glorioso para el pueblo de Dios, para la iglesia que fue comprada a precio de sangre. Es glorioso este tiempo. Y déjale, voy a decir, podemos mirar, hoy en este día podemos de alguna manera ver el testimonio de los apóstoles también. Ellos les fue revelado todo esto, que también les fue revelado de una manera que ellos miraran y dieran testimonio de esas cosas. Así es que déjale, voy a decir que cuando nosotros miramos esto, no estamos hablando de cualquier cosa que pasó, sino fue y es el proceso para el cumplimiento del arrebatamiento de la iglesia. Amén. Si usted mira el libro de Judas, déjele, voy a decir que esto es un ejemplo para nosotros. Todos estos ejemplos históricos que Dios puso allí es un ejemplo para nosotros, y de ellos da testimonio de una manera que usted, cuando lea Judas 1:5, dice: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándole de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dios habló con los egipcios, les dio la oportunidad, no creyeron, dice, ellos también sufrieron las consecuencias. Allí hay otro evento, allí en ese evento, ciertamente les quiero decir que estamos viendo tipo y figura del pueblo de Israel. Y déjenle, voy a decir, aquí es un evento porque van a decir, ¿cómo va a ser salvo el pueblo de Israel en medio de la gran tribulación? Les quiero decir, miren, este es el ejemplo que estamos viendo aquí, cómo Dios va a librar a su pueblo de la gran tribulación. Él se va a presentar y les va a hacer saber que Él era el que se presentó y no lo recibieron, pero aún en su misericordia los va a seguir librando y guardando. Todos van a estar sufriendo en gran tribulación y ellos van a ir siendo conquistados hasta ir convirtiéndose y alcanzar el número de lo que dice allí en el capítulo 7 del libro de Revelación: 12,000 de cada tribu. Eso es lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Les quiero decir cómo pasaron estas cosas. Si usted lee allá en el libro de Éxodo, va a mirar que derramaba el Señor de su ira con una plaga, y en Gosén estaban exceptos de la plaga que estaba impactando a Egipto. Mientras que en Egipto había oscuridad, dice que allá en Gosén había luz. Amén. ¿Cómo los pasó? Y ellos, estando aún allí, fueron librados y no sufrieron esas plagas. ¿Quién los cubrió? Cristo Jesús. El pueblo de Israel así va a ser cubierto en la gran tribulación, pero todos los demás van a sufrir consecuencias terribles, lo cual están de alguna manera dándonos a entender y a conocer la palabra de Dios, que van a desear haber muerto y desean morir por lo que van a sufrir, pero no van a poder morir. Ese es otro de los puntos, porque no van a poder morir, solamente van a pasar de sufrimiento a otro sufrimiento, porque van a pasar de condenación a condenación. Pero el pueblo de Israel tiene la promesa por ser el pueblo de Dios, y la misericordia ha sido a favor del pueblo de Israel, como ahorita la misericordia es a favor de la iglesia de Cristo. ¿Sabe que la iglesia de Cristo no ha hecho todo bien?
Pero ahora en su misericordia Dios nos ha tenido paciencia y nos está incitando a que nosotros, definitivo, le demos la espalda al mundo y le sirvamos a Dios como Él merece, como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es, como el Todopoderoso. Amén. Dice en la segunda de Pedro, para que usted después lo mire en su casa si usted quiere, en el capítulo 2 de segunda de Pedro, del verso 7 para enfrente, lo que dice la Escritura es algo que usted y yo debemos también de mirar. Dios sabe librar, dice, a los justos. Él sabe librar a los justos. Ahora, ¿cuánto le creemos a Dios? Y precisamente nos habla aquí que Él sabe librar de la ira a los justos, a los que creen. Miren lo que dice. Según Pedro 2, 7, 8 y 9, vamos a leer. Y libró al justo Lot. O sea que aquí nos está dando un testimonio que Dios ya libró al justo Lot. Él era un hombre que era justo y iba a ser destruida esa ciudad o esas ciudades. Pero Dios libró, dice, al justo Lot. Dice, abrumado por la nefasta conducta de los malvados. Ahora, mire usted, ¿en dónde está sentada la iglesia hoy en día? Estamos en medio de un mundo que no respeta a Dios, no ama a Dios. Incluso nos ven a nosotros como nada. Pero quiero decir que aún tenemos esa promesa de parte de Dios. Si Dios libró a Lot, éramos justos solamente. Aquí han sido justificados multitudes por Cristo Jesús. Amén. Dice así la Escritura. Dice el verso 8, dice, porque este justo, dice, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, oyendo los hechos inicuos de ellos. Y luego el verso 9, que es un verso clave para usted y para mí, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los impíos para ser castigados en el día del juicio. La ira de Dios es un juicio. Sabe librar. El Señor es el que sabe librar. Es el que nos libra, no soy yo, es Dios, es el Todopoderoso. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Ahora debemos de tomar en cuenta que la iglesia, como les estaba diciendo, no es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo les estaba diciendo, ciertamente, esto usted lo puede ver en el capítulo 5, verso 23 del libro de Efesios, yo le dije, pero mire cómo nos enseña, ciertamente aún nosotros como familia nos pone como cabeza. ¿Sabe cómo nos demanda Dios que cuidemos a nuestra esposa? ¿Cómo nos demanda que la tratemos? Si usted mira ahí el libro de Pedro, también nos dice, ¿como qué? Como vaso frágil. ¿Sabe cómo nos trata Dios? Como vaso frágil. Somos su amada, somos su prometida, somos su esposa. Dice aquí, algunos se va a sentir bien varonil, dice, yo soy bien macho, déjale, voy a decir que usted es femenino. Ante Dios no hay sexo, todos somos iguales. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Amén. Dice así, no lo digo yo, dice, porque el marido es la cabeza de la mujer. Dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él, que es su Salvador. El Todopoderoso, Cristo Jesús, es el Salvador de la iglesia. Por eso yo les decía, ¿cómo podemos nosotros comprender que Dios va a derramar su ira sobre su propio cuerpo, que es la iglesia? Cuando la gran tribulación es la ira de Dios derramada hacia el mundo pecador. Dice la palabra de Dios que los justos no van a sufrir entre los injustos. Sería injusto Dios así. Tenemos el ejemplo, usted lo leyó. Lot, siendo justo, no permitió que sufriera entre los injustos. Lo sacó antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Nosotros también vamos a ser levantados antes de que esa ira sea derramada sobre el pueblo, sobre el mundo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Dios es bueno. Amén. Podemos mirar el libro de Revelación, ciertamente no nos va a alcanzar el tiempo, pero les quiero decir hasta donde lleguemos está bien. ¿Ok? Hay mucho todavía por hablar y por compartir y por enseñar. La palabra de Dios es una inmensidad de información, una inmensidad de enseñanza, lo cual
cada día vamos aprendiendo. Les quiero decir que ciertamente después vamos a tener que mirar también, yo le voy a decir que la revelación de Juan, lo cual esta revelación le enseña y dice, escribe lo que has visto y lo que ha de ser después de estas cosas. O sea, cuando dice escribe lo que has visto y lo que ha de ser después de estas cosas, le enseñó todo este proceso Dios a Juan. Todo este proceso se lo enseñó Juan, y también quiere que lo sepa la iglesia, porque precisamente nosotros, ¿sabe qué? Conocemos a Cristo. ¿Cómo conocemos a Cristo? Déjale, voy a decir, aún Juan, conociendo y habiendo caminado con Cristo, cuando se presentó en un estado glorificado, se turbó. Me parece que es ¿qué dice? El Hijo de Dios. Parece que es. Pues él se presentó y se tuvo que presentar otra vez, porque lo conocía aún. Después de resucitado lo conocía, pero no lo conocía en un cuerpo glorificado. Nosotros también conocemos a Cristo. ¿Cómo lo conocemos? Lo conocemos a través del testimonio de su palabra, que es Él mismo, pero todavía no tenemos una figura como es Cristo. No lo alcanzamos si se presenta Cristo aquí con nosotros, si se presenta en un cuerpo, no lo vamos a reconocer. Pero ¿sabe qué? Sí, pero si nosotros conocemos sus antecedentes y todo lo que Él tiene en su palabra a través de su testimonio, vamos a saber quién es Dios de verdad. Déjale, voy a decir, cuando nosotros enseñamos algo que realmente va contrario a la voluntad de Dios, definitivo es porque no conocemos quién es Dios. Si enseñamos que la ira de Dios va a ser sobre todos y que la iglesia va a pasar por la ira de Dios, estamos hablando que no conocemos a Dios. Y estos son los antecedentes que usted puede visualizar textualmente, usted los puede mirar, cómo fue librado todo aquel que creyó y confió en Dios, cómo fue de una manera sacado antes de las cosas que tenían que pasar. ¿Ok? Pasamos un poquito más, podemos ver los antecedentes de Juan. Como les digo, esto es importante también para nosotros mirarlo, y esto ciertamente pues, casi ni me dan ganas de entrar porque no vamos a alcanzar a salir, pero les quiero decir que esto vamos a ver. Va a Israel, él sí va a pasar por la gran tribulación, podemos mirar en la palabra de Dios que está establecido, y va a pasar precisamente porque ellos, de alguna manera Dios entorpeció su vista y de alguna manera nubló su entendimiento para que nos diera acceso Dios a nosotros, por amor a nosotros hizo esto. Porque sabe que si Dios le hubiera revelado a Israel quién era Jesús, nosotros nos hubiéramos quedado sin esperanza, nos hubiéramos quedado sin tener el acceso a alcanzar salvación. ¿Qué sería de nosotros si no hubiera pasado eso? ¿Qué sería de nosotros? Cegó el entendimiento de su pueblo por amor a usted y a mí. Por gracia sois salvos. Amén. Hace la honra y la gloria por siempre. Déselo. Vamos a pasar 5 minutos, todavía quedan. Les quiero decir que ni quisiera entrar aquí porque es algo que entrando ya me dan ganas de seguirle. Yo no sé si tengan otras 2 horas aquí para darle, pero es algo maravilloso. Les quiero decir, si usted quiere mirar donde nos quedamos, vamos a entrar al capítulo 7 del libro de Revelación. Aquí nomás les voy a dar un énfasis a lo que se va a hablar. Después de esto, en medio de la tribulación, Dios va a sacar a los 144,000. Aquí hay algunos que creen que ya desde aquí ya se están escogiendo los 144,000. Y con todo respeto, no quiero ofender a nadie, pero hay unos testigos que no son testigos. Y este es el punto. Le voy a decir que la escritura nos menciona y nos dice, si usted mira el capítulo 7 del libro de Revelación, dice que de cada tribu de los hijos de Jacob, de ahí salieron 12,000 de cada tribu para completar los 144,000. ¿Ok? Ya cuando llega después del capítulo, del verso 8 para adelante, entonces habla de una muchedumbre, la cual no se podía contar. Ahí es donde muchos hoy en día están también. Le estoy parafraseando para después entrar en ese punto. Vamos a tomar otro punto para no tocarlo, porque vamos nomás a entrar y no vamos a salirle. ¿Ok? Y les estoy platicando esto porque sabe que ahí es donde muchos se confunden. Y aún si ustedes miran una escritura que es de las originales,
ahí dice precisamente en la expresión de la Reina Valera, dice, y estos son los que han salido de la gran, pero en la versión antigua dice, estos son los que han salido de gran tribulación. O sea, nosotros en este tiempo hemos sido tribulados, como le digo, como iglesia, pero no es la gran tribulación. O sea que es un número incontable, ciertamente, los que menciona ahí el capítulo 7, dice los cuales no se podían contar, y es a donde vamos, que cómo va a ser en un lapso de 7 años que va a haber gran tribulación, va a ser contado, o va a ser la multitud que no se puede contar, y en un lapso de 20 siglos, entonces se puede contar. Estamos hablando, si usted mira, y ahí cuando usted mire, si puede leer, se va a dar cuenta que estamos hablando de un número que no se puede contar, porque estamos hablando de 20 siglos que ha estado el evangelio en nuestros medios, por gracia y misericordia, alcanzando a multitudes. Y cada día todavía tiene el propósito nuestro Dios de alcanzar a muchos de los que todavía estamos en estos medios, en este mundo. Entonces, ¿sabe que todavía faltan multitudes que se conviertan a Dios? Entonces, les quiero decir que si los contamos, imagínense, para tener un conteo solamente de, por decirlo así, de un historial de 100 años, ¿ok? Estamos hablando de 100 años, estamos hablando de una multitud que los récords, ahorita para que alguien se los saque es algo incontable. Ahora para sacar de 20 siglos, 2021 años. Estamos hablando, además, la otra parte que es importante que ustedes miran lo que menciona la palabra de Dios es que dice que todos estaban vestidos de ropas blancas y con palmas en sus manos. Estos ya habían pasado por el juicio. Acuérdense, la profecía definitivo, Dios la pone como que ya es. Se la enseñó a Juan. No tenía que pasar todo eso para que Juan mirara las cosas que ya habían pasado. Todo esto se lo permitió mirar como si ya hubiera pasado. Así es que este es un punto que quedamos ahí. Y les quiero decir, no sé para cuántos les es importante esto y también para cuántos les sea de bendición, pero esto es algo que podemos mirar, palpar textualmente. Dios quiere que usted se preocupe en este tiempo por ser fiel. Dios quiere que yo también me preocupe por serle fiel y leal a Dios. Este es el tiempo para nosotros. Este es el tiempo para nosotros poder arreglar nuestras discrepancias con Dios. Recuerden, dice que no hay cosa criada que no sea manifiesta delante de la presencia de Dios. En otras palabras, todo lo mira nuestro Dios. Si usted se entregó a Cristo, déjele decir, es tiempo de que se separe incluso mire hasta qué extremo va. Dice la palabra es que no nomás de nuestros actos vamos a dar cuenta, sino también de lo que hablamos. Hasta de lo que hablamos vamos a dar cuenta. Entonces tenemos que tener pendiente no tan solo de nuestros actos, sino aún lo que hablamos. Ahora vamos a otro extremo más allá. Tenemos que dar cuentas aún de lo que pensamos. Así es que si usted no lo habla pero lo piensa, Dios lo sabe también. No podemos escaparnos. Es bueno que usted cuide. Por eso dice la escritura ahí mismo en el libro de Tesalonicenses, si usted mira capítulo 5, verso 23, que cuidemos de nuestro cuerpo, alma y espíritu. Tenemos que cuidar estas tres partes. Para nosotros es un lugar de guerra para nosotros, porque cuando no es el cuerpo es la carne, y cuando no es la carne es el espíritu, y cuando no es el espíritu, incluso les quiero decir que muchos sin darse cuenta han afligido su alma. Entonces, ¿sabe qué? Hasta incluso, yo no sé, ya a estas alturas, yo no sé si ustedes sienten ese deseo, pero muchos de nosotros hemos sufrido consecuencias a tal grado que muchos de nosotros hemos perdido incluso el deseo de venir y presentarnos al altar con Dios. ¿Sabe dónde? Es donde nosotros podemos arreglar muchas cosas, en el altar. Y les quiero decir, yo no quiero ser el juez, pero usted mismo sea su juez. ¿Cuántas veces usted es puchado para venir al altar y usted lucha con sí mismo para venir a presentarse al altar? Usted mismo tiene que ser su juez.
Y van a decir que nosotros somos persistentes y somos enfadosos porque los invitamos a que vengan a presentarse delante de su Creador. Pero Dios definitivo a todos nos demanda y nos dice que un día, aunque usted no se presente aquí, un día va a estar delante de la presencia de Dios. Y aunque usted no se arrodille aquí, un día va a tener que arrodillarse delante de la presencia de Dios. Y es mejor que aquí, en este tiempo, nosotros busquemos la presencia de Dios y busquemos su misericordia que sea derramada en nosotros. Y no un día vamos a tener que doblar nuestra rodilla para recibir un juicio de Dios. Así es que este día no es la excepción. Una vez más les vamos a invitar a que pasemos al altar, pero vamos a primero despedir esta programación. Dios bendiga a todos aquellos que están en sus hogares. Espero que sea de bendición lo que compartimos desde este lugar. Y si tienen preguntas, una vez más, ciertamente, pues tal vez tengan otros conceptos, pero Dios es el que tiene la respuesta. No me crean a mí. Yo creo que tenemos que buscar incluso juntos respuestas que Dios tiene para nosotros. Amén. La jactancia nunca le ha gustado a Dios. Si yo les digo que lo sé todo, miento. No sería el que debo de ser. Yo estoy aprendiendo. Lo que Dios me permite mirar es que realmente hay un pueblo con necesidad de Dios cada día. Y hay un Dios con el deseo de bendecir a su pueblo cada día. Así es que vamos a orar en esta tarde y vamos a despedir esta programación. Sigamos orando a nuestra hermana Nancy, hermano, a su hijo, Kiki, perdón. Enrique se llama, ¿verdad? Amén. Y también oremos por Génesis allá en Kansas. Les pido que oremos por nuestro hermano Ismael y por todos los que nos miran a través de estos medios. Que Dios los bendiga grandemente. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias, maravilloso Dios, por tu presencia. Gracias, precioso Dios, por tu grande amor que nos has mostrado, Señor Jesús. Bendice, Padre amoroso, tu pueblo que está atrás de estas pantallas, Señor, y tú cúbrelos con tu gracia. Bendice, Señor Jesús, aquellos que están en necesidad, Señor. Restaura sus fuerzas, poderoso Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice, Señor Jesús. Te lo suplicamos, te lo pedimos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús, aquellos que van a ser alcanzados. Afirma también tu pueblo, Señor Jesús. Permítenos tener ese deseo de presentarnos en tu presencia y buscar de tu gracia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Despedimos esta programación, pero Dios les bendiga. Los esperamos el martes una vez más. Que Dios les bendiga grandemente en el nombre del Señor Jesús. Amén.